Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo voy a estar a cargo del proceso metodológico en esta unidad número 4, en lo que se refiere a la sistematización y análisis de la información, ¿no? Lo que vamos a trabajar principalmente en este módulo va a ser la revisión completa y total de su trabajo de campo. Caminar principalmente en el análisis de esta información, un análisis desde el punto de vista cualitativo, teniendo en cuenta que la recopilación de datos en este sentido ha sido y ha estado a cargo de una visión etnográfica, a un proceso de esta técnica como tal, y que bueno, lo que se necesita a final de cuentas es un buen análisis del trabajo de investigación. En primera instancia el módulo está repartido en 4 lecturas. ¿Sí? Las 4 lecturas de esta semana número 4, en la cual comienza en primera instancia por observar el análisis cualitativo, el análisis y la importancia del modelo cualitativo desde un punto de vista multireferencial, ¿no? La primera lectura nos toca ese tema, ¿no? el tema de la multireferencialidad. En algunos casos se ha hablado de la multidisciplina o interdisciplina. En este caso yo estoy hablando de la multireferencialidad. Un tema muy importante para todos aquellos que están trabajando con la investigación cualitativa, entendiendo que la investigación cualitativa involucra todo un proceso holístico. Y no solo holístico, sino que involucra un ir y venir en el proceso de la investigación. Unir al campo, regresar al ámbito del escritorio, revisar los datos y volver a regresar al campo. Esta manera de ir y venir nos lleva prácticamente a regresar y revisar todo lo que rodea nuestro objeto de estudio. Esta primera lectura de la multireferencialidad nos abre un poco el camino a este nivel, a ese espacio, a final de cuentas, que debemos de entender y comprender para ir dejando claridad en nuestros conceptos de investigación. La segunda parte de la lectura que tenemos que hacer es el de Villegas González, la investigación cualitativa de la vida cotidiana. Es un tema por demás interesante, importante, muy bonito, que nos lleva a observar precisamente la importancia de la vida cotidiana en la investigación cualitativa, ¿no? Revisar el papel que juega la vida cotidiana en la investigación cualitativa. Por lo regular, cuando trabajamos de una manera etnográfica o en una historia de vida o principalmente en una historia oral, nos remitimos a datos específicos dejando de lado lo que es el entorno de la vida cotidiana. Ese texto busca, a final de cuentas, abrir el camino a entender los procesos del objeto de estudio en el ámbito que rodea al objeto como tal, ¿sí? El ámbito de la vida cotidiana. Estamos pensando en personas en particular, no es el objeto como tal, es la persona en lo general y lo que lo rodea, el contexto, pero no el contexto entendiéndolo como aquello que le influye, sino la vida cotidiana que influye del sujeto hacia la sociedad. Eso es lo que trata este tema, que espero les sea de su agrado y espero sirva a final de cuentas para poder caminar en el proceso de la investigación cualitativa y sobre todo en su trabajo de investigación. El tercer texto viene más enmarcado en el ámbito de la hermenéutica y análisis del discurso. ¿Sí? Es un tema muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que en la investigación cualitativa, en la investigación oral, en la investigación de las historias de vida, en la recopilación de la información, incluso de texto, todo camina en el rollo de la hermenéutica. El texto nos hace un recorrido sobre lo que es hermenéutica, el origen de la hermenéutica, partiendo en ese sentido de la interpretación y reinterpretación de algo como tal, ¿no? El tema va prácticamente a entender los modelos sintácticos, pragmáticos y semánticos que trabaja en la investigación cualitativa. Eso es lo más importante y lo más interesante para lograr entender el análisis del discurso como tal. Si por un lado tenemos la historia de vida,
y lo trasladamos al ámbito de los textos, el texto, al final de cuentas, como discurso total, nos lleva a este análisis particular de lo que se dice y cómo se dice y cómo lo podemos organizar. Esa es la importancia principalmente de la hermenéutica. Por último, un texto, sobre todo por último digo en esta primera semana, estoy hablando de introducción a la investigación cualitativa sobre conceptos y categorización, cómo conceptualizar y categorizar mis objetos de estudio. Algo muy importante en toda investigación es, a final de cuentas, las variables de análisis, el concepto fundamental, mis unidades de análisis. ¿Cuál es mi unidad de análisis? ¿Cómo determino, cómo categorizo mis unidades de análisis? ¿Cómo las conceptualizo? Es un tema muy interesante, teniendo en cuenta que en el ámbito de la investigación cualitativa, cuando se recurre al análisis, se recurre a revisar los conceptos. El ámbito cuantitativo lo tiene claro cuando ve edad, y puede ver edad y lo categoriza en cierto rango en específico. Y eso nos lleva prácticamente a tener un concepto muy clarito de una variable, de una unidad de análisis. Este es el gran problema que recurre en la investigación cualitativa, en el análisis del discurso, en el análisis de texto, en la interpretación de la vida cotidiana, en la interpretación de lo que la gente dice. Cómo categorizar, cómo codificar, a final de cuentas, cada elemento para nuestra investigación. Cómo generar estas matrices importantes que van a ayudarme a un buen análisis de lo que yo quiero presentar, de los resultados que yo quiero sacar en este sentido. Ese es el texto. Esto será principalmente en la cuarta semana. Esta cuarta semana cargada, como lo ven, una lectura prácticamente diaria. Podrán hacerla en particular 2 diarias, 3 diarias. El trabajo de ustedes es abierto en este sentido. No son lecturas pesadas, son lecturas muy fáciles, muy prácticas y muy interesantes, ¿sí? ¿Qué esperamos en esta primera semana? ¿Qué esperamos de tener en este caso? En primera instancia, yo les voy a pedir que manden un pequeño resumen de 3 cuartillas de las 2 primeras lecturas. Un resumen muy clarito sobre la importancia, ¿sí?, de la categorización de lo que son sus conceptos y variables, ¿no? Eso es lo que yo deseo que se pueda tener en esas pequeñas 3 cuartillas, donde se incorpore estas primeras 2 lecturas como tal, ¿no? Por el otro lado, sí me gustaría recibir de ustedes en un foro muy amplio, donde expresen los temas centrales de su protocolo de investigación, donde ustedes puedan determinar su tema, su pregunta y la metodología que han utilizado para su investigación. Si es etnográfico, qué tipo de técnica han utilizado en este proceso de investigación cualitativa, qué han hecho como tal, ¿sí? A la fecha siento que pueden tener nubarrones complejos, es normal en todo proceso de investigación, y por eso quiero que en el foro lo podamos trabajar, lo podamos discutir para poder trabajar adecuadamente como tal, ¿no? Esto es principalmente en la cuarta semana. Ya para la semana 9, la semana final en este caso, estamos pensando, hay un texto muy interesante que nos va a llevar al proceso de la conceptualización y categorización del proceso de investigación, ¿no? Esta va a ser una lectura un poquito más larga en ese sentido, si lo queremos ver. Yo espero que la puedan hacer en principio inmediatamente, para tener tiempo de elaborar un trabajo de 10 a 15 cuartillas, incorporando todos los temas de esta unidad primera, lo que es la semana 4, junto con esta lectura, para poder integrar elementos fundamentales en su proceso de investigación, ¿sí? Ese es el trabajo, eso es lo que estamos pensando hacer. El tema, como ustedes ven, es lo cualitativo, la investigación cualitativa.
y evidentemente yo me he centrado principalmente en las revisiones del análisis del discurso, en el análisis de contenido y en el análisis principal de la vida cotidiana, que para mí son los temas importantes cuando uno trabaja el proceso de la investigación cualitativa en campo, cuando uno va a campo. Porque caminar en campo, caminar en cuestiones rurales en ese sentido, en un ambiente externo, no citadino como tal, no solamente implica llegar y entrevistar y observar, implica observar detalladamente cada elemento, entender, comprender cada situación que se da en el campo. Eso es la importancia de la investigación cualitativa, y eso es lo que me gustaría que tenga claridad en este pequeño módulo que estamos trabajando, ¿no? Esa es la idea, esa es la manera que vamos a trabajar. Cualquier duda, estaremos abiertos en el chat, estaremos abiertos para esta discusión, este sentido de cómo entender la cotidianidad, cómo entender lo hermenéutico, cómo entender el discurso, cómo entender y categorizar nuestras unidades de análisis. Ahí voy a estar y ahí los espero para poder platicar vía internet. Mil gracias, estamos a la orden.